En la guerra civil, casi en los primeros días de la contienda, en las ruinas del castillo de Castro, se estableció una especie de comuna. El grupo estaba formado por un grupúsculo de milicianos que se disgregaron de una importante columna anarquista que se formó en la costa y partió hacia el frente, y que decidió quedarse en el castillo de Castro en misión de vigilancia por lo privilegiado del enclave. Este grupúsculo estaba liderado por la jabalina, mi abuela materna. Conforme pasaron los meses y la guerra seguía en el frente, este grupo empezó a vivir de espaldas a la guerra, centrándose en un proyecto revolucionario cuya ideóloga fue mi abuela. Allá arriba, la jabalina soñó con la idea de cambiar el mundo. En aquel paraje privilegiado, siendo la dueña absoluta de todo ese harén de hombres, sería la madre que se encargaría de engendrar la primera generación de hijos que conformarían ese nuevo mundo. Por lo que he oído, se pasaron toda la guerra cantando, bebiendo, bailando, gozando todos con ella y ella con todos, y redactando un libro que contendría los que serían los fundamentos de ese nuevo mundo. Nada más terminar la guerra, las tropas de los vencedores subieron a por ellos. Mataron a la mayoría. A mi abuela la arrestaron y le hicieron un juicio sumarísimo con el que la condenaron a muerte. Una semana antes de la ejecución en la cárcel, tuvo a mi madre, luego mi madre me tuvo a mí.